Hola, bienvenido al canal de Johnny Plays. Y bien, video de Dead by Daylight, partida de killer con el caballero, enfrentándome a un TTV americano, Hellhound Raimundo. Bueno, el caballero es un personaje al cual no domino, puedo llegar a hacer algo, pero vamos al desguace en Autohaven para ver cómo se desarrolla la partida. Desguace Autohaven. Bueno. Vamos a ver qué podemos hacer acá. No sale. Se atoran las piedras. Aquí que estaba ya reparando, ¿no? Okay. Ah, es un TTV. Tengo 3 de este lado. 1, 2. Es que no me convencen. No me convencen. Creo que están mejor los de aquel lado. Esos 3. Yeah. Oh. But Cheryl's the one that got affected by the... Damn, I tried to circle. And then I got caught on something, of course. Damn. That's unfortunate. Rayos. Dale, pues ya no salió tanto, pero bueno. Trae caballo. ¿Quién sabe si salga ese generador, Pero ya rompen mi trillen.
¿Dónde habrá caído ese güey? Muy bien. Ya lo curó. Deben estar de este lado. Ok. ¿Navajas? Perverso. Oh, there's no pallet there. Love that for me. Ok. Van del lado izquierdo. Ah, ok. Tal vez traiga resiliencia, ¿eh? Alguien estaba de este lado.
Vamos. Con el maldito caballo. Tengo que tratar de detener algún generador. Bien. Pues ya no queda de otra. Ok. ¿Cuánta? Ya te vi, güey. Bien, el TTV se muere. Perfecto. Ok, segundo cuelgue. Todo muy, pero muy bien. Perfecto.
aquí los graciositos, David 6, Jill 11, Talita no tiene, 16 la Cheryl. Estaba siendo su experto. Igual y la pude haber tuneleado y para mí mucho más rápido, pero no quise hacerlo. Bien, pues hasta aquí la partida del día de hoy. Tenía cierta complicación porque el TTV iba siendo su experto de Talita, entonces, bueno, iba algo limitado. Me dio una vuelta por su canal y aparte se puede ver que solamente tiene 2 devociones. Así es que tomando en cuenta eso, creo que lo hizo medianamente bien. Yo llevaba juguete, lo cual les hizo perder algo de tiempo. Y aunque iba en solo queue, simulaban ser más o menos una premade, ya que al ver la partida completa del TTV, me doy cuenta que él estaba buscando los tótems. Entonces eso me da tiempo. Aparte de que Panda, la Cheryl, se queda AFK. De hecho, creo que ya me he enfrentado varias veces con él. Bueno, al menos el nickname, lo recuerdo. Al David le costó un poquito. Y a pesar de que al último trato de tunelear a David, Jill es la que me complica, porque me empieza a sabotear los ganchos tanto con el David como con Cheryl. Yo por tratar de meter flagelante, ellos esperaban el tiempo suficiente para que yo me fuera del gancho y empezaban a descolgar. Por eso es que puse una parte en donde literal cuelgo a David en el flagelante que me estuvo tirando la Jill. De ahí me voy y ella está a un ladito ahí escondidita. Ya la habían curado, se estaban curando rápido. Y por eso es que yo pensé que a lo mejor me enfrentaba a una premade. Pero en donde me doy cuenta que tal vez no era así, es porque no metieron la suficiente presión en cuanto a los gens. Si se hubieran puesto a reparar un poquito más, probablemente no me daba tiempo. Probablemente sí tenía que haber campeado. Al final, cuando estoy viendo los resultados, es lo que menciono. Para mí hubiera sido más fácil ir y tunelear al TTV, quedarme con 3 sobrevivientes y ahí sí empezar a repartir cuelgues. No lo hice así. Traté de dar un poquito de más juego, ya que me di cuenta que el TTV no lo hizo tan mal, pero tampoco me complicó demasiado. Y bueno, ya cuando voy a darle una vuelta a su canal, es en donde me doy cuenta que no tiene tantas devociones, lo cual creo que está bien en cuanto a su modo de juego. Por eso es que no lo voy a criticar. Él lo hizo bien. Muchas veces cuando te enfrentas a sobrevivientes que a veces se entregan muy rápido, es que tú no sabes cuánta experiencia tienen en este videojuego. No es lo mismo jugar a un caballero que a una cazadora, que a una nurse, que a un spirit o a un deterioro. Todos tienen puntos fuertes, entonces tienes que saber también en qué tipo de loop estás, en donde puedes llegar a tener cierta ventaja tú como sobreviviente o cierta ventaja el killer. Todo eso influye, entonces parte del aprendizaje es estar jugando mucho de sobreviviente con todos los killers, aprendiéndote también todos los baiteos. Él seguía muy full W, lo cual pues de primeras está bien. El detalle es que, como menciono, para tratar de ser un buen sobreviviente también tienes que analizar a los killers y de preferencia también tienes que jugarlos. Lo digo porque te vas dando cuenta. Yo utilizaba el poder, entonces quiere decir que si acabo de utilizar el poder y yo estoy en un loop, me puedo quedar ahí en el loop. Estoy sano, sé que él no tiene el poder, puedo darle 1 o 2 vueltas, tal vez tirarle el pallet, el killer va a volver a tener el poder, entonces tiene 2 opciones: usarlo ahí en el loop para tratar de cerrarlo y forzarme a salir, o romper el pallet. Depende. Como killer, en este caso del caballero, debes de tomar en cuenta también los addons. Hay unos addons que modifican qué tipo de guardia va a salir. Hay 3 y son diferentes, pero un addon te puede repetir 2 veces seguidas al mismo guardia. Entonces, todo va a influir y debes de saber usarlo. El carnicero me parece que es el que rompe rápido pallets, puertas, o puede reventar generadores. Eso también lo tengo que tener muy en cuenta porque ayuda bastante. Los otros 2, uno es más rápido en el recorrido de a donde mandes el guardia y otro es más rápido pero para las chase. En lo personal siento que son un poco lentos, aunque hay jugadores que sí lo saben usar muy bien, que te cierran muy bien los loops. Entonces para mí creo que es un poquito más de entrenar al killer, y en general la verdad es que lo hicieron bien. Una de las cosas por las cuales no tuneleo es porque también veo que se están curando, entonces ellos pierden tiempo, a diferencia de varias de las partidas que he subido en donde la reparación es mucho más violenta. Por eso es que luego decido campear o tunelear. Algunos de los comentarios noto que dicen: es que estás campeando, es que solamente estás tuneleando y solamente así puedes ganar. Bueno, yo diría, ¿por qué no juegan ustedes de killer?
pareciera ser que no piensan, porque cuando tú estás del lado de los killers, tienes que tratar de ver qué es lo mejor para ti. Unos buenos sobrevivientes, dependiendo el killer, probablemente hasta se te van todos. Son muy pocos los personajes que pueden llegar a detener una premate o a sobrevivientes muy buenos, y por ello es que debes de emplear una estrategia y armar tu build en base a lo que tú creas, a tus capacidades, a tu habilidad que tengas con ese personaje, ya que va a variar. Y para muestra un botón, yo no tengo el mismo juego con el Trickster que con la cazadora. Con el Trickster me cuesta bastante, a pesar de que son varios cuchillos los que tiene, a mí me cuesta un poco más dar hit con el poder que con la cazadora. Con la cazadora puede que no lleve addons para aumentar los destrales, y con eso me basta. Ya lo tengo muy medido, cuando llegan a los pallets los puedo tirar muy fácil, y en general me va bien. A pesar de que los dos killers son de puntería, tienen la misma velocidad, no se compara, pero como repito, todo depende también de cómo vayan jugando los sobrevivientes. Por eso es que a final de cuentas, solamente cuando ya veo que quedan dos generadores es cuando decido tunelear a David. Y lo que debo decir que me dio la partida fue que Cheryl, en efecto, se queda AFK. De hecho, el TTV me lo dice al final en el lobby, pero creo que entendió. A final de cuentas, cuando juega uno en solo queue, está mucho uno expuesto a que entrando en la partida se lleguen a desconectar porque no les pareció el mapa que salió, no les pareció el killer al que vas a enfrentar, no sé, una infinidad de cosas. Pero pues ni modos, es el pan de cada día de estar jugando en este modo, y hay que aguantar cuando lleguen a pasar estas cosas. Pero bien, hasta aquí llega el video del día de hoy. Espero haya sido de tu agrado. Si te gustó, por favor dale like, esto me ayuda mucho para seguir haciendo este tipo de contenido. Si no estás suscrito, invito a que te suscribas para que puedas formar parte de esta comunidad. Te recuerdo que actives la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que se publica un nuevo video en el canal. Recuerda, te acompañó John, nos vemos en la siguiente. Bye.